hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de corticotropina y hormona liberadora de gonadotropina. Cuando ellas están presentes, aumenta la producción de las hormonas que se llaman parecido a la hipófisis: tirotropina, adenocorticotropina y las gonadotropinas que dijimos que eran luteinizante y folículo estimulante. También hay mecanismos inhibitorios. En el caso de los mecanismos inhibitorios son por sinapsis, mediante somatostatina o mediante dopamina, que inhiben la liberación de oxitocina y vasopresina por parte de la neurohipófisis. Más nada. Ok, bueno, acá se menciona también lo coloqué como una acotación, en los cuerpos neurosecretores de Herring, que están en la neurohipófisis, que son continuación de las neuronas del hipotálamo, tienen vesículas. Sin embargo, eso no se ve de manera tintorial en microscopía óptica, pero en electrónica sí se ven vesículas, tanto sinápticas como secretorias. Sinápticas porque son axones y secretorias porque tienen función secretoria hormonal de oxitocina y vasopresina. Ok, esto sería Mallory Assam. En este caso, nuevamente es hipófisis. No nos van a mostrar láminas de hipotálamo, no salen láminas de hipotálamo en ningún lado. Pero básicamente esto sería Mallory Assam, que se ve como más feíto. Pero puedo ver esta parte de la hipófisis, veo cordones celulares, veo vasos sanguíneos. Sería entonces una glándula endocrina en cordones celulares. Veo que tiene unas células que se tiñen mucho, son muy basófilas, otras que son cromófobas y unas que se tiñen de rojo, que son muy eosinófilas. Si tengo células cromófobas, células basófilas y eosinófilas, estoy hablando de adenopófisis. Me voy para acá. Esto sería un quiste material coloidal acelular rodeado por un epitelio plano simple. Esto es un quiste de Rathke y me separa una parte que se tiñe mucho, que sería esta de este lado, que es la adenopófisis, y una parte que no se tiñe casi, que es la neurohipófisis por la presencia de los axones. Entonces esta es la parte intermedia de la hipófisis con sus quistes de Rathke. Y esto que veo acá sería una parte que incluso en Mallory Assam es hipocromática, casi no se tiñe. Tengo células que corresponden a los pituicitos y toda esa parte blanca y esto que veo acá, que se ve medio dilatado, pues son axones. Estos axones, en este caso la dilatación, son los cuerpos de Herring. Ahora vamos con la glándula pineal, que es llamada epífisis cerebral o epífisis cerebri en latín. Ella también es endocrina o neuroendocrina. Se dice que es neuroendocrina porque tiene también neuronas, también hay sinapsis allí y es reguladora del ritmo circadiano, o sea, sueño-vigilia ante estímulos de luz y oscuridad. Por eso es que hay sinapsis. Dependiendo de esa sinapsis, va a haber mayor o menor secreción de melatonina, que es la hormona producida por las células neurosecretoras de la glándula pineal. Ella se desarrolla del neurooctoderno, específicamente del diencéfalo, y es posterior al tercer ventrículo. Ella tiene una cápsula, solo que en este caso esta cápsula viene de la pía madre. Realmente en las cortes casi no se ve, pero teóricamente sí se dice que tiene una cápsula que viene de la pía madre del cráneo, que es un tejido conectivo denso que la tabica. Tiene en su parénquima las células, se llaman pinealocitos de pineal, que son neuronas secretoras, básicamente. Tiene núcleo grande y ovalado. Son células grandes. Luego tengo un estroma que tiene una neuroglía, principalmente de astrocitos, cuyos núcleos son más pequeños y más heterocromáticos, así los puedo distinguir. Ahora bien, esto no es suficiente para distinguirlo. También hay axones, eso no se va a ver, pero los hay, porque es neuroendocrina, y hay en el parénquima, entre las células de tipo pinealocitos, va a haber unos cuerpos eosinófilos y ovalados, que son mineralizaciones, que se llaman cuerpos arenáceos, o calcificaciones cerebrales, arenillas cerebrales o cérvulos cerebrales. Básicamente son formaciones calcáreas porque es precipitación de calcio sobre unas proteínas que se secretan en conjunto con la melatonina cuando ésta se libera por exocitosis de los pinealocitos. Tienen un aspecto oval y su importancia diagnóstica o clínica es que ellos permiten detectar en los TACs la presencia de las glándulas pineales, porque como son calcificados, se ven muy intensos en la intensidad de señal de un TAC. Ahora, en la histología también se ven, y eso es lo que me permite saber a mí que estoy en pituitaria. Veo un conjunto de células, veo axones, sé que estoy en tejido nervioso, probablemente es neuroendocrino, pero veo que tengo estos cuerpos acelulares arenáceos o arenilla cerebral que son eosinófilos, se tiñen bastante y ellos están rodeados por un parénquima que tiene axones, tiene unas células grandes ovoides que son los pinealocitos y hay otras celulitas más pequeñas que son astrocitos. Entonces sé que esto es glándula pineal. ¿Quiénes secretan la melatonina? Los pinealocitos, que son estas células grandes. Son las protagonistas, son grandes.
Esto es otra vista más de cerca. Nuevamente tengo acá el cuerpo arenáceo o arenilla cerebral o cérvulo cerebral. Alrededor tengo axones, tengo pinealocitos y tengo también astrocitos. Los astrocitos, núcleos pequeños, pinealocitos, núcleos grandes. De más lejos, exactamente lo mismo. Veo cordones celulares de pinealocitos, veo acérvulos cerebrales, eosinófilos, acelulares, que son material mineralizado, por eso son tan eosinófilos, y puedo distinguir algunos axones. Ahora vamos con la glándula tiroides. En el caso de la glándula tiroides, ella es únicamente endocrina, está en el cuello, ella se divide en dos lóbulos unidos por un istmo, lóbulo derecho e izquierdo, tiene una cápsula, la cápsula siempre es tejido conectivo denso y regular, forma tabiques. Esos tabiques delimitan lobulillos, los tabiques siempre delimitan lobulillos. Tienen un parénquima de células epiteliales que se llaman tirocitos porque son células de la tiroides o células principales o foliculares. Ellos no se organizan en cordones, la diferencia y lo que hace fácil reconocer a la tiroides es que se organizan en folículos, es decir, una serie de células cúbicas simples, también se les llama cilíndricas bajas, depende de dónde lo leas, por lo menos en Histology Guide dicen que es cúbico simple, pero en Ross dice que es cilíndrico bajo, tienen microvellosidades y se organizan alrededor de una luz. Esta luz tiene un coloide, que es una sustancia que ya vamos a ver en, en las láminas. También sabemos que las células de esos tirocitos en los folículos, cuando secretan activamente, se hacen más altas y dejan de ser cúbicas simples o cilíndricas bajas y se vuelven cilíndricas simples. Sigue habiendo microvellosidades. ¿Eso por qué? Porque aumentan su capacidad secretoria por la cantidad de por la actividad metabólica que tienen, aumenta la cantidad de citoplasma y por eso se hacen cilíndricas. También hay células parafoliculares que pertenecen al parénquima, solo que estas células parafoliculares no están propiamente en el folículo, es decir, no dan hacia la luz del folículo, hacia el coloide, pero están en la base del folículo, están asociadas con los folículos. Estas son células que más bien son más pleomórficas, digamos, más poligonales. También son células que son más grandes que los tirocitos, pero se tiñen menos. Siempre los principales tienden a teñirse más. Y ellas, en vez de ser, ok, las células principales secretan hormonas tiroideas, tiroxina y triiodotironina, o T4 y T3 respectivamente, y las parafoliculares secretan calcitonina. Ahora, el coloide. ¿Qué es el coloide? Es una sustancia que es una glicoproteína, se llama tiroglobulina, que está en la luz de ese folículo tiroideo, es secretada y producida por las células epiteliales foliculares continuamente, y luego cuando llega la hormona tirotropina o TSH, que viene de la hipófisis, estimula que esos tirocitos hagan endocitosis de ese tiroglobulina, y ellas hacen endocitosis, luego adentro la digieren por unas proteasas en básicamente formas de tirosina, el aminoácido tirosina, pero modificado en formas de monoyodotirosina y diyodotirosina, porque esa tiroglobulina tiene yodo, que viene del yoduro de la sangre, y esa diyodotirosina y monoyodotirosina se pueden dimerizar, o dos diyodotirosinas, o una mono con una diyodo, para formar T3 y T4. T3 significa que tiene 3 yodos, T4 tiene 4 yodos. Y ellas son las hormonas tiroideas que tienen función de aumentar la tasa metabólica y síntesis de proteínas en todos los tejidos. Con respecto a la calcitonina, ella solo se secreta cuando los niveles de calcio en sangre son altos y básicamente cuando los niveles de calcio en sangre son altos, se liberan, van al hueso, estimulan a los osteoblastos y los osteoblastos forman más matriz ósea que se calcifica más. Es la función de la calcitonina, calcificación de los huesos. La unidad funcional de la tiroides es el folículo tiroideo, que es la organización de sus células. Esta sería la microscopía de barrido de esas células. Vemos como el epitelio es cúbico simple o cilíndrico bajo, reviste una luz cerrada completamente, no hay ningún ducto, solamente una luz y ya, que tiene adentro, esto sí no se está viendo aquí, un coloide, que es la tiroglobulina, que se va adquiriendo yodo a medida que este yodo se va organificando. Alrededor hay cúmulos de células también que están asociadas al folículo, que son las células parafoliculares, son más grandes y ellas secretan calcitonina. Y tenemos también un estroma de tejido conectivo laxo, que siempre está presente el estroma. Esto será una lámina 40X de esta tiroides. Veo como hay una cápsula que forma tabiques, la cápsula es tejido conectivo denso, y veo como en el parénquima hay también agregados coloidales, se parecen a los acérvulos cerebrales, pero ¿cómo los voy a distinguir? Ellos también son eosinófilos, también son redondeados. En el caso de los coloides de la tiroides, ellos están rodeados por un epitelio cúbico simple. Los acérvulos cerebrales, si nos regresamos un momentico,
ellos no tienen ningún epitelio alrededor. Si no hay epitelio, es acérbulo. Si hay epitelio, que de lejos lo reconozco porque es muy oscuro y forma una capa continua alrededor, es entonces coloide tiroideo. Y así me facilita distinguir si es glándula pineal o tiroides. Y ya con eso es súper fácil saber si la lámina es tiroides o glándula pineal porque tiene ese carácter muy distintivo. Mientras que en la hipófisis, si recordamos, no había nada distintivo, solo era un poco de células en cordones y ya. Y distinguíamos células cromófogas, acidófilas y basófilas. Ajá, ¿qué más? Vamos a otra imagen con más ampliación para poder visualizar. Esta de mayor impresión, puedo ver igual. Esto es un coloide, es acelular, eosinófilo, tiroglobulina, tiene un epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo alrededor. Este es el folículo tiroideo. Estas células se llaman tirocitos o células foliculares, secretan T3 y T4 por el mecanismo que ya vimos. Luego hay acá células parafoliculares, que son más grandes, son poliédricas y se tiñen menos que las foliculares, no dan con la luz del folículo tiroideo y secretan calcitonina. Vamos a tener por acá capilares sanguíneos, como en toda glándula endocrina es fenestrado, y tenemos también tabiques de tejido conectivo denso, que son tabiques de la cápsula. Esto, en cambio, es una lámina patológica. Podemos observar folículos tiroideos. Cabe mencionar algo que no mencioné antes. Los folículos tiroideos pueden tener distintos tamaños. Eso es súper normal. De hecho, otra forma de reconocerlo es que los folículos tiroideos con su coloide tienen tamaños diferentes. Acá esta es una lámina patológica de la enfermedad de Graves. Esta enfermedad es un hipertiroidismo, perdón, que es autoinmune, donde básicamente el sistema inmunológico ataca al parénquima tiroideo y esta en respuesta aumenta por el daño producido la secreción de hormonas tiroideas, produciendo un hipertiroidismo que puede producir exoftalmos, puede producir mucha ansiedad, también sudoración excesiva nocturna, etc. Es una condición hormonal. Básicamente lo que se va a ver histológicamente es que en el folículo tiroideo las células, que normalmente serían cúbicas o cilíndricas bajas, en su mayoría, tienden a formar unos pliegues hacia adentro de la luz del folículo que son cilíndricos simples en cuanto a sus células. Esa es la característica del hipertiroidismo de la enfermedad de Graves. Es un hipertiroidismo primario porque la afectación está directamente sobre la tiroides. Para ir terminando, vamos con las glándulas paratiroides. Ellas son endocrinas, son pequeñas, son 4, son 2 a cada lado y posteriores a los lóbulos de la tiroides. Ellas en este caso tienen también cápsula, esta cápsula también forma tabiques, esto es exactamente igual, y sus células no se organizan en folículos, sino en cordones. Es posible ver paratiroides y tiroides en la misma lámina, de hecho tengo una lámina de eso. En cuanto al tejido conectivo, de esos tabiques hay tejido adiposo, mucho tejido adiposo que aumenta con la edad. Y si lo piensan, entonces ya tenemos dos tipos de glándulas que tienen tejido adiposo. Una glándula exocrina con un tejido adiposo, que era la glándula parótida, y una glándula endocrina con tejido adiposo, que era la glándula paratiroides. Ambas van a tener tejido adiposo unilocular. Seguimos entonces, el origen embrionario es endodérmico, de bolsas faringias tercera y cuarta. En este caso, su parénquima tiene células principales y células oxifilas. Las células principales están de nacimiento y son muy abundantes por eso, y son más pequeñas y basófilas. Y secretan paratormonas que hacen lo contrario que la calcitonina. En este caso activa la resorción ósea cuando hay poco calcio en sangre y por ende liberan calcio de los huesos a la sangre. También la paratormona actúa sobre los riñones aumentando la reabsorción de calcio. Y las células oxifilas realmente no tienen una función conocida, aparecen después del nacimiento, más o menos a los 7 años, y en ese caso, aunque no tienen una función conocida o comprobada, se dicen que liberan una proteína relacionada a la paratormona, PTHRP, que induce la proliferación de las células mesangiales en el riñón. Eh, bueno, la secreción de PTH ocurre principalmente cuando el calcio está bajo y, como dijimos, aumenta la resorción ósea estimulando a los osteoclastos. Ok, esto sería glándula paratiroides. En este caso puedo ver, primero, veo adipocitos. Segundo, no veo que haya luz, no hay conductos ni nada, así que no es glándula exocrina. Pero sí hay células epiteliales que se caracterizan por estar muy juntas. Es una glándula endocrina con tejido adiposo. Entonces tiene que ser paratiroides. Ahora bien, ¿qué más puedo ver? Hay células muy oscuras, pequeñas, células principales, que son las más abundantes, son basófilas. Y células más grandes y eosinófilas, menos abundantes, que son las oxifilas, que no tenían una función conocida, pero se teorizaba lo de la proteína relacionada. Seguimos entonces, esto también es paratiroides, igual hay adiposo, hay cordones de células basófilas y cordones de células eosinófilas. Las basófilas son células principales de la paratiroides, las eosinófilas
son células oxífilas. Más de cerca las puedo distinguir y puedo distinguir bien las características. Las células principales son más pequeñas y basófilas, las oxífilas son muchísimo más grandes y son eosinófilas. Y nuevamente veo tejido adiposo, por lo que en este corte igual veo una glándula endocrina, células endoteliales muy cercanas unas a otras, veo células basófilas pequeñas, principales, y células eosinófilas grandes, oxifilas y tejido adiposo, por ende es paratiroides. Esto es lo que les comentaba de que a veces se puede ver tiroides y paratiroides en la misma lámina porque ellas coexisten. Si bien están separadas por tabique de tejido conectivo, veo una parte donde hay folículos de epitelio cúbico simple con coloide, por ende tiene que ser folículos tiroideos, estos tiroides. Y también hay, por supuesto, entre los folículos células más grandes y menos hipercromáticas, que son células parafoliculares. Y del otro lado, veo acá, en este caso no hay coloides, sino cordones celulares. En este caso solo veo un tipo de célula, que son células pequeñas y basófilas. Esto sería paratiroides y estos serían células principales. Y acá veo tejido adiposo. Hay dos formas de reconocer entonces paratiroides. Una, endocrina con cordones celulares, dos tipos de células, eosinófilas y basófilas, las eosinófilas más grandes y con tejido adiposo, o a veces no veo tejido adiposo, pero puedo ver que hay tiroides y si reconozco la tiroides y de repente veo un tejido glandular que tiene al lado que no tiene folículos tiroideos, inmediatamente eso es paratiroides. Ahora con las glándulas suprarrenales, ya esta sería el penúltimo punto que vamos a tratar hoy. Ellas son retroperitoneales, ellas también son completamente endocrinas. Anatómicamente la derecha es aplanada y triangular y la izquierda tiene forma como de coma o semiluna. Ellas están incluidas en la cápsula adiposa del riñón, en su polo superior. Básicamente lo importante, ellas tienen también cápsula, lo mismo, casi todo lo que hemos mencionado, a excepción de la hipófisis hasta ahora, tiene cápsula. En su tejido parenquimatoso está organizado en corteza y médula. La corteza va a tener tres capas. Una capa está justo debajo de la cápsula y tiene una capa glomerular, fasciculada y reticular. La glomerular produce aldosterona, que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando hay angiotensina en sangre, la aldosterona se libera y aumenta la absorción de sodio en el riñón. Mayormente en el túbulo contorneado proximal, pero realmente el sodio sabemos que se absorbía en casi todos. En este caso, las células en la parte glomerular son bastante hipocromáticas o pálidas porque tienen muchas vacuolas lipídicas y tienen núcleo central. Todas las células aquí tienen núcleo central y se organizan en acinos o cúmulos redondeados y están debajo de la cápsula. Así lo reconozco que es glomerular. La capa fasciculada se organizan en cordones o hileras rectas más o menos paralelas y también tienen vacuolas lipídicas. Las células de la capa fasciculada son las que se llaman espongiocitos porque parecen esponjas y son las más vacuoladas de todas. Y luego hay una capa reticular que produce dehidroepiandrosterona, que es un andrógeno débil, que es precursor de la testosterona, que se organiza en hileras anastomosadas. Se puede decir que se organizan en retículo y por eso es reticular. Estas no tienen vacuolas lipídicas, sino que su citoplasma es eosinófilo. Y sus núcleos también son centrales. Bueno, ellas liberan esta hormona tanto en hombres como en mujeres, por supuesto. La médula suprarrenal, en cambio, es secretora de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Su parénquima está formado por células cromafines que son neuronas postganglionares, es decir, ella es neural y viene de la cresta neural. De hecho, es importante mencionar, las glándulas suprarrenales también tienen doble origen embrionario. Tienen uno del mesodermo, que es la corteza, y de la cresta neural, que es ectodérmica, que es la médula suprarrenal. Porque son neuronas, tiene lógica. Ellas tienen vesículas secretoras que se podrían ver en MET. Y bueno, como todas las neuronas, ellas tienden a ser más basófilas. De hecho, si tú comparas la corteza con la médula se tiende a ver como más basófila. También, aunque no siempre se ven, hay células ganglionares que también son neuronas que hacen sinapsis con las neuronas postganglionares de la médula, estimulando la liberación de catecolaminas en situaciones de emergencia. Y en la médula se identifica una vena capsular o suprarrenal central que, como toda vena, tiene su endotelio, pero tiene una característica particular. Y es que en su túnica media el músculo liso no es circular, sino es longitudinal. Lo vamos a ver ahora. Ok, acá tenemos a la glándula suprarrenal y la podemos dividir. Acá estamos viendo es corteza y médula. Les dije que la médula se veía como más basófila por la presencia de las células cromafines. La corteza es más eosinófila. La corteza tiene una porción de células muy pálidas, con muchas vacuolas lipídicas que se organizan de forma acinar, como en círculos,
Estos serían acinos, esto sería la capa glomerular. La siguiente se organiza en hileras, también es vacuolada, es la capa fasciculada, fascículos o hileras. Y la siguiente es de células que son muy eosinófilas, no son vacuoladas, estas se organizan, básicamente el aspecto es desordenado, se describe como un aspecto reticular o hileras anastomosadas, pero ¿cómo la vamos a reconocer? Se ve súper desordenada, entonces es la capa reticular. Y luego la médula se veía más basófila. En el caso de la médula se organizan las células en hileras. Y acá tenemos, esta sería la vena central, tendría su endotelio, que acá no lo estamos viendo también por la lejanía, pero vemos el músculo liso, que en este caso se organiza en fascículos de músculo liso longitudinal. Una particularidad fija de la glándula suprarrenal, las venas centrales de la médula tienen músculo liso longitudinal en vez de circular. Ahora, viendo esta lámina, si la analizamos a detalle, ¿qué estamos viendo? Primero, una interfaz entre algo que es más basófilo y más eosinófilo. Veo puras células, en este caso epiteliales, acá son más neuronales por la basofilia. Esto tiene que ser una glándula endocrina. Esta glándula endocrina tiene una capa más basófila que dijimos que se distribuye en capas perfectamente. Sabemos que tiene una médula y tiene una corteza. La corteza es la más eosinófila, la médula más basófila. Así ya yo reconozco que esto se trata de una glándula suprarrenal, por esa interfaz sobre todo, porque veo esa interfaz entre capas que con las otras glándulas no la podía ver. Ahora bien, acá veo si esto es médula porque es basófila, esto tiene que ser capa reticular, que es eosinófila, no es vacuolada y se organiza en retículo o en hileras anastomosadas, que son pues bastante eosinófilas y desorganizadas. Y esto acá no se ve tanto, pero es músculo liso. Si es músculo liso, pertenece a la vena central. Otra imagen, igualmente se la analizo detalladamente, tiene que ser glándula endocrina, hay capilares, células epiteliales muy cercanas unas a otras, no hay luz, no hay un conducto excretor, tiene que ser una glándula endocrina. Veo que se distribuye en capas o estratos porque veo hacia un lado un estrato muy pálido, otro más eosinófilo. O sea, eosinofilia todo es corteza, la médula es más basófila en cambio. Entonces, esto de aquí sería, si el único que era eosinófilo a nivel de la corteza era la capa reticular, esto es capa reticular, que tiene ya por encima la capa fasciculada. Y además veo en la capa fasciculada como los espongiocitos se organizan de forma de hileras paralelas o en forma de fascículos, que son cordones celulares. Ahora esto que veo acá, nuevamente veo en este caso un aparato glandular sin luz, por ende sé que no es exocrino, y veo cómo esta glándula endocrina tiene una parte de células que se distribuyen en hileras, que tiene que ser la parte fasciculada, es la única parte que hemos visto que se distribuye en hileras paralelas y que tiene además células vacuoladas, es la capa fasciculada de la corteza renal, y más arriba de ella estoy viendo que ese mismo tipo de célula, también espongiocitos, también vacuolados, ya no se distribuyen en hileras, sino en acinos. Entonces eso sería la parte glomerular. Esto es glomerular y esto es fasciculado. ¿Esto en qué? En corteza suprarrenal. Y más por arriba tengo a la cápsula, que es un tejido conectivo denso, que está por encima de la parte glomerular, que es la más superficial. Esto sería otra vista solamente de la corteza. Tengo cápsula y puedo distinguir las tres capas. En este caso puedo ver acá acinos, hileras paralelas, aspecto desorganizado o hileras anastomosadas. Esta es la más eosinófila, es reticular, las otras son más pálidas, son glomerular y fasciculada, y esto es cápsula porque es tejido conectivo denso y regular. Con respecto a patologías acá, más que todo no se ve tanto histológicamente, pero está la enfermedad de Addison, que es insuficiencia suprarrenal primaria, una enfermedad autoinmune que produce un daño a la corteza renal y por consiguiente hay menor producción de aldosterona, de cortisol, y eso va a producir que haya hipotensión arterial, que haya debilidad muscular y náuseas. Y para terminar con el páncreas endocrino, tenemos que esto es una parte específica del páncreas que se ve en islotes de Langerhans, que son estructuras microscópicas redondeadas u ovaladas y pálidas de escasa tinción en el parénquima del páncreas, que se organizan en el 2% del órgano. Ellas van a tener células endocrinas que se clasifican en 5 tipos: alfa, beta, delta, PP, que significa péptido pancreático, y épsilon. Cada una secreta algo diferente. Entonces, ellas tienen núcleos redondos, su citoplasma tienden a ser claros, porque dijimos que los islotes de Langerhans son hipocromáticos y son redondeados u ovales. Esos islotes de Langerhans ya los vamos a ver. Las células alfa liberan glucagón
Son las más grandes y las más hipercromáticas. Sin embargo, no es tan viable distinguirlas en microscopía óptica, sino más con inmunohistoquímica. Las betas secretan insulina, se pueden distinguir muy bien en microscopía electrónica también, las beta específicamente. Las delta producen somatostatina, tienen menos gránulos. La somatostatina a nivel del páncreas lo que hace es disminuir la secreción de insulina y glucagón, y también a nivel del tracto gastrointestinal disminuye las secreciones gástricas principalmente. Las células PP liberan péptido pancreático, que también en este caso regula las secreciones o estimula las secreciones de páncreas exocrino, es decir, la secreción enzimática de los acinos pancreáticos cuando hay contenido en el duodeno, para que entonces, al haber contenido en el duodeno, podamos digerirlo. Y las épsilon, al igual que las células enteroendocrinas del estómago, liberan grelina, que aumenta el apetito. Como dijimos, la identificación en general se va a dar bueno, en cordones irregulares, y en este caso estas células, como dijimos, se identifican es principalmente por inmunohistoquímica. Esto que vemos acá es el páncreas. Ya sabíamos por estudiar el páncreas antes que tenía cápsula, tabiques y lobulillos. Todo esto bastante basófilo que se distribuye en acinos y hay algunos conductos con luces. También puede haber tejido adiposo. Es el páncreas exocrino y hay partes redondeadas que son muy, muy pálidas, que son los islotes de Langerhans. Ahí es donde se acumula la actividad endocrina del páncreas. Lo veo más de cerca. ¿Cómo reconozco que es páncreas? Sencillo. Primero, siempre va a haber páncreas exocrino alrededor de los islotes pancreáticos. Puedo distinguir una parte pálida, redondeada, de una parte muy oscura. Segundo, en la parte oscura siempre veo la organización de los acinos pancreáticos que los vimos en sistema digestivo. Y los acinos pancreáticos tienen algo distintivo, que es que hay células pálidas en su luz que se llamaban células centroacinares, y eso era algo que solo ocurría en el páncreas. Ya sé que esto es páncreas, esto tiene que ser un islote de Langerhans. El islote de Langerhans tiene células pálidas, núcleos centrales. Veo que hay algunas más grandes que por teoría podrían ser células alfa, porque son las principales, quieren llamar la atención. Y tenemos, bueno, por supuesto, los conductos del páncreas. Ahora, con respecto a la microscopía de electrónica de transmisión, puedo distinguir sobre todo las células alfa de las beta. Las alfa tienen gránulos secretorios bastante grandes y que son homogéneos, son de glucagón, mientras que las beta tienen gránulos secretorios que se dividen en una parte central cristalina electrodensa y una parte periférica blanquecina. Esto solo ocurre en las células beta, en ningún otro tipo de célula lo vamos a ver. Solo en células beta vemos que hay gránulos que tienen un punto negro en el centro y alrededor son blancos. Y esos son gránulos de insulina porque la insulina tiende a cristalizar en el centro de la vesícula. Esto sería en general las células del islote de Langerhans. Principalmente vemos, porque nuevamente las células beta, vemos cómo las vesículas tienen cristales dentro. Esos cristales serían de insulina. Las células alfa, en cambio, tienen gránulos completamente homogéneos. Las células alfa que son de glucagón. Las demás células, acá se identifica una delta, por ejemplo, esto realmente es más teórico y del libro, casi no tienen gránulos y los gránulos son menos electrodensos, pero eso no lo van a poner a identificar. Ok, ahora esto que vemos por acá, igualmente si analizamos, tengo primero unos acinos celulares. Estos acinos tienen células piramidales, tiene que ser acino pancreático probablemente, o podría ser glándula salival. Pero ¿cómo sé que no es glándula salival? Porque hay células centrocinares, ya sé que eso es páncreas. Si esto es páncreas, esto sería páncreas exocrino, que es más oscuro, y tengo una parte que es pálida, esa pálida es el islote de Langerhans, entonces eso es páncreas endocrino. Y ahí están, teóricamente, los 5 tipos de células que vimos. Otra imagen, nuevamente, identifico acinos pancreáticos, células centrocinares, que siempre se tienden a ver, y partes pálidas correspondientes a islotes de Langerhans, que son redondeados u ovales. También pueden observarse en el páncreas, y que se pueden confundir con los islotes de Langerhans, unos ganglios parasimpáticos, que también son ovales y también son más claros que el parénquima pancreático. Pero como no me dejo engañar y sé que esto no es un islote de Langerhans, básicamente porque en sus células hay células basófilas redondeadas con núcleo prominente, y esas son neuronas. Entonces, siempre que haya células de núcleo prominente con sustancia de Nissl, porque son muy basófilas, tienen mucho reticulón endoplasmático rugoso, eso tienen que ser neuronas. Son neuronas ganglionares, por consiguiente, esto tiene que ser un ganglio. No es un islote de Langerhans. En el islote de Langerhans solo hay células pálidas y ya. Así no me confundo.
Y esto es una tinción especial que sale en Histology Guide para los islotes de Langerhans, que lo llaman tinción de Gomori, pero no es tinción no es tricrómico de Gomori, simplemente Gomori y ya, y se constituye de cromohematoxilina y fucsina. La cromohematoxilina es basófila, tiñe de morado o azulado, la fucsina de rojo. Se parecen muchísimo a la hematoxilina y eosina, pero la diferencia, y como sabes que se trata de esta tinción especial, porque cuando tú ves los vacinos pancreáticos alrededor, ves el islote de Langerhans, en el islote de Langerhans no todas las células se van a ver pálidas, sino acá algunas sí se van a teñir, específicamente las células alfa. Vimos que las células alfa eran muy grandes, alfa, imagínense que es como principal, que quiere llamar la atención, entonces son las más grandes, y además cuando las tiñes con Gomori, Gomori para páncreas específicamente, vas a ver que son eosinófilas, cosa que las demás no tienen. Y de esa manera, esta tinción especial te permite distinguir a las células alfa del islote pancreático de todas las demás. Esto es otra imagen de la misma tinción. Estos serían acinos pancreáticos, estos serían islotes de Langerhans, y acá veo algunas células rosadas que son células alfa del islote pancreático, del islote de Langerhans. Y esta imagen que veo acá es un islote de Langerhans. Como sé que esto es endocrino, hay mucha vasculatura, mucha vascularización. Esto es un capilar, lo reconozco porque hay células planas alrededor y tienen contenido de un eritrocito. Acá veo un eritrocito que es anucleado y se ve rojo. Y bueno, ya con eso habríamos terminado lo que es la parte del sistema endocrino y vimos todas las láminas. Si queda alguna duda, me pueden escribir por WhatsApp o pueden escribirla ahorita, lo pueden decir ahorita. Y bueno, la clase, como saben, queda grabada para verla después o los que no la hayan podido ver o se hayan salido o cualquier cosa. ¿Ok? Bueno, en realidad, hoy quedan poquitos. Entonces ya sería todo. ¿Alguien de los que está aquí tiene alguna pregunta? ¿O quiere volver a ver alguna lámina? De nada, ya ahí. Dale, pues entonces ya terminamos por hoy.